noches, bienvenido Salvador de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película de Kenji Mizoguchi, La vida de Oharu. De Mizoguchi ya hemos visto otra película aquí, una película realmente maravillosa, que fue El intendente Sanso, y como ustedes saben es una de las personalidades, sin ninguna duda, Mizoguchi más importantes que ha dado la historia del cine en Japón. Quizá hay una trilogía de oro de las cuales hemos podido, gracias a Dios, poner películas, que es Ozu, otro gran cineasta del que vimos aquí Historia de Tokio, y también Akira Kurosawa, que pasamos Los siete samuráis, y del que a mí me gustaría pasar también alguna otra película, como naturalmente de Mizoguchi. Es un cineasta, para mí, muy enraizado en el melodrama, y en un melodrama incluso yo diría a la americana, un melodrama a lo Capra o a lo Leo Macarey, porque algunas películas, como por ejemplo Stella Dallas, tendría mucho que ver con esta obra Río de Mizoguchi, un hombre que, como Truffaut, realmente amaba a las mujeres, amaba a las geishas, estaba fascinado por el universo de la mujer, y creo que ayudó mucho en el Japón de los años 30 y quizá antes de los 20, a que la mujer tuviera un sitio mucho más importante del que le estaba dado por aquella sociedad tan cerrada. Todas las películas de Mizoguchi tienen una mirada realmente magnífica sobre la condición femenina. Y luego es un cineasta de una modernidad enorme para los años 40 o 50. No hablemos de las últimas películas, que a mí también, como me ocurre con Macarey, con El color de Tú y yo, por ejemplo, son las que más me gustan. Creo que las últimas películas de Mizoguchi son asombrosas. Esta es una obra del 52, prácticamente no lo conocía nadie, era un desconocido. Un año antes, en el 51, en el Festival de Venecia, se produce el boom del Japón con la película Rashomon de Kurosawa. Al año siguiente, Mizoguchi obtiene ya el León de Plata del Festival de San Marcos, y a partir de ahí viene una especie que podríamos llamar el boom del cine japonés. En cualquier caso, esto está más allá del boom, es un cineasta, como digo, de una modernidad asombrosa. Sus planos secuencias, la ruptura que hace con su primer cine, incluso el mudo, que rueda muchos primeros planos, su ruptura, como digo, con ese tipo de cine para entrar en un plano secuencia con una enorme profundidad de foco, con una gran definición de todos los segundos términos, yo creo que es de una gran influencia en todo el cine contemporáneo. Pero bueno, teniendo en cuenta que hay aquí un experto en Kenji Mizoguchi, que es mi querido amigo Miguel María, muy buenas noches. Sí, bueno. Haznos una mínima introducción de esta maravillosa película, La vida de Oharu, que está, por supuesto, entre las grandes obras de Mizoguchi. Bueno, es una de las últimas películas ya de Mizoguchi. Como sabéis, Mizoguchi nació en el año 98, y aunque él decía que hasta los 50 años no se podía crear realmente obras maestras, pues llevaba ya algún tiempo haciéndolo. Y en el año 50 más o menos, yo creo que con El destino de Madame Yuki, empieza una serie de películas que son todas las últimas hasta el año 56 y La calle de la vergüenza, que es cuando muere, de películas que son una de esas sucesiones asombrosas como hay también en un periodo de Hitchcock, que de repente hace 10 obras maestras seguidas, increíbles. Esta es la película que se destaca de otras de Mizoguchi porque, quitando los 47 Ronin, que se hizo en 2 partes y que en total duraba 3 horas, es la película más larga de toda la filmografía de Mizoguchi, que contrariamente al mito que hay sobre el cine oriental de que es lento y esas historias, normalmente no es lento, y además normalmente las películas de Mizoguchi eran más bien cortitas. Es rara la que llega a los 100 minutos y normalmente ni llegaban a hora y media. En este caso es una adaptación de una novela Río de Saikaku, en la que ocurre en una montaña de acontecimientos y cuenta prácticamente la vida entera de una mujer, que representa de alguna forma la disparatadamente terrible condición de la mujer en el Japón. Hasta justamente el año 52. El año 52 se aprueba una constitución democrática impuesta por los americanos, en la que por primera vez las mujeres tienen derecho al voto, etc. Y en ese momento las mujeres japonesas lanzan una reivindicación de los derechos a la intimidad y a la libertad sentimental, porque hasta esa época seguían los padres eligiéndoles las mujeres. Eso es un elemento que, digamos, es importante en esta película, porque llevaba unos años desde que acabó la guerra haciendo películas en defensa de las prostitutas, de la situación de las prostitutas, etcétera, y en ese momento, digamos, los objetivos pasan a ser de otro tipo. Y es una película que yo creo que lo más destacado, en algún sentido, es
el increíble y sin precedentes estilo que creó Mizoguchi ya en el año 35, existen películas que son exactamente así, cambió bastante poco desde el año 35, de rodar películas en profundidad de campo y con planos secuencias, con unos planos de secuencia montaba la cámara generalmente en grúas, con una movilidad excepcional y casi sin emplear primeros planos. Él se planteó desde el momento en que empezó el sonoro en el Japón, que fue en el año 34-35, que el cine sonoro tenía un lenguaje diferente que el mudo y que por tanto había que cambiar, y le interesaba de una manera muy particular el retransmitir las emociones internas de los personajes, pero sin interiorizar, digamos, mediante el diálogo, etcétera, ni atisbando los rostros en primer plano, sino mediante los gestos, los movimientos y la conducta. Entonces se mantiene en general, digamos, girando y siguiendo a los personajes continuamente, con una mirada muy atenta pero distanciada, a través de lo cual, pues, y de las aceleraciones de los movimientos de cámara, que es un personaje más en las películas de Mizoguchi, comunicarnos esas sensaciones. Es efectivamente un melodrama, y un melodrama terrible en el que ocurren montones de cosas, un melodrama además muy fatalista y reforzado el aspecto fatalista por la estructura en flashback. Empieza con la situación de esta mujer convertida en una mendiga y acaba circularmente en una situación equivalente, y en medio nos ha contado toda la vida, que es una acumulación de desgracias, pero sí una acumulación de desgracias, pero relatada con una sobriedad enorme y sin intentar nunca que lloremos, cosa que le distancia mucho de otro tipo de melodramas. Yo creo que es una película admirable y muy especial, y que envidio al que no haya visto ninguna película de Mizoguchi todavía, porque yo creo que es uno de los descubrimientos importantes en la vida. Yo recuerdo desde luego la primera película de Mizoguchi que vi, que fue una de estas revelaciones que de repente desatiza, que hay algo que desconozco y que es tan grande como lo más grande. Muy bien, muchas gracias. Hemos tenido la posibilidad de ver, yo creo, hace ya bastantes años, la Filmoteca dio un buen ciclo dos veces, un ciclo de todo lo que queda de su obra, que no es mucho, porque si no recuerdo mal, perdido, sí. Son 31 películas de unas 80. Es todo lo que queda. Coloma Fernández Armero, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí tengo tu último libro, 1000 dolores pequeños. Coloma, después de haber hecho su primera novela, que era nada menos que Querida yo, aquí tengo apuntado El Cultural, que no se me olvide, decían en El Cultural del Mundo, del diario El Mundo, que era uno de los más grandes descubrimientos de las letras españolas, lo situaban entre las 10. El boom, aquí sí que podía hablar de ella, y ahora acaba de sacarnos 1000 dolores pequeños. Estarás muy contenta, ¿no? Te la ha sacado Plaza Ganés, y a ver si te forma en otro... Pero bueno, estás aquí ahora porque además de eso eres una loca del cine, como todos nosotros, y háblanos un poquito de Mizoguchi. Muy bien, pues a mí es una película que me ha parecido totalmente maravillosa. Primero, bueno, sabiendo que Mizoguchi empezó sus orígenes como diseñador de telas y pintor, es curiosísimo porque, bueno, se dice que de muchas películas parecen cuadros, pero esta parece totalmente telas. O sea, te da la sensación que es una sucesión de telas, siempre rodando en primer plano con una rama de almendro, unos árboles, y parece totalmente que tiene capas. Es curiosísimo porque supongo que no será fácil de hacer que cada plano tenga casi 3 dimensiones. Eso me ha parecido maravilloso. Y luego me parece también muy curioso, pues como ha dicho Miguel, una vida dramática, tremenda, pero realmente es una manera de ver el sufrimiento totalmente poético. Me ha parecido con estructura de poesía, donde nunca hay un regodeo. O sea, ves el sufrimiento como una esquinita y luego desaparece. Y realmente pasa a otro nuevo drama. Entonces te deja así como pinceladitas de sentimientos, que eso es muy, muy bonito. Esa parte poética se ve también, pues eso, en la búsqueda. La mujer perfecta era la mujer que no tenía lunares. Eso me ha parecido totalmente sutil. La mujer sin lunares y tiene un destino totalmente terrible. También es muy curioso como ahora choca totalmente con el triunfo de la mujer maravillosa, guapa, la Cenicienta, que su talento le abre puertas, y a esta pobre Oharu, su talento, su perfección, le cierra puertas continuamente. O sea que es un poco una cosa muy original, no se ve normalmente ni en una novela, ni aquí él lo destaca claramente. Y luego, bueno, entre 1000 cosas, me parece muy curioso también la pequeña venganza que hace Mizoguchi hacia el rol opresor de los padres y de los hombres, y cómo salva a la mujer de una manera maravillosa.
porque no sé si es que lo he visto yo, lo he querido ver, los personajes masculinos son totalmente patéticos, y patéticos de una manera muy sutil. Pues el padre de repente está ya en llanto totalmente colérico, los hombres que le persiguen son totalmente, parecen casi un bufón, mientras ella aparece íntegra a pesar de que la caída al infierno es cada vez más fuerte. Me ha parecido muy, muy curiosa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues de una asturiana ilustre a otro asturiano ejemplar e ilustre, el señor Úrculo, don Eduardo, muy buenas. Buenas noches. Además